Aquí está. Es esto, el bruñidor. ¿Ya? Este es el bruñidor. Cuando tú cambias, muchas veces, cuando cambian anillitas, no sé si han escuchado decir, si vas a cambiar anillitas, no te va a durar mucho tiempo. Te va a durar 3 meses, 2 meses y ya otra vez va a humear. Hasta eso, juntaste platita para comprar todo. ¿Han escuchado decir eso? Yo escucho bastante eso. Incluso a uno de mis docentes he escuchado decir en Cochabamba eso. Y tuve que corregir lo que les voy a decir. Ahora, yo he cambiado las anillas de su auto de mi ñata, de su papá, de mi ñata. O sea, del auto de mi suegro sería, ¿no? De mi ñata. Lo he cambiado solo las anillitas. 2 años no ha molestado nada. La pregunta es, ¿por qué lo que yo he cambiado anillas me ha durado 2 años, incluso un poco más? ¿Y por qué lo que cambian los otros les dura 2 meses, 3 meses? Por el bruñido. ¿Cuándo yo decido cambiar solo anillitas? Aquí en su libro, a ver, espero llevar hasta abajo, les he puesto un flujo de trabajo, ¿ya? Es decir, una chanchullita. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver, estoy bajando. Un flujo de trabajo. Ojo, miren, pasando todo esto, hay un flujo de trabajo. ¿Dónde estás, miércoles? Es el flujo de trabajo. Ahorita ya hemos avanzado esto. Check it, please. A ver. Muy bien, hemos supuesto que esto está bien, ¿recuerdan? ¿No? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer? ¿No? Si la compresión está bien o está mal. Si está mayor a 100, está bien. Si está menor a 100, seguí bajando. Seguí bajando. Ah, aquí está. Bien, subí un poquito más. Subí. No, pues, arriba. Tan medito aceite, mucho ha subido, mucho. Subí abajo. Subí abajo. Bien, ahora, ¿cuándo yo decido cambiar solo anillas o cuándo decido cambiar solo el kit? O cuándo yo decido hacer rectificar. Eso es un punto muy importante. Y eso lo vamos a hablar por eso en cálculo decimal. Pero vamos a hablar de un poquito, les voy a enseñar un poquito. Entonces, ¿qué hago? Si todo está bien, si está mal, menor a 100, ¿qué hago? Primero hago la prueba de la virginidad. Después hago la prueba de las anillas. Entonces, si la prueba de la virginidad está bien, ¿qué sigue? Ok, mira, llega la segunda prueba. Miren el caminito que tienen que seguir. Es una chanchua literal para que ustedes trabajen en su taller. Y esto lo he hecho gracias al del grupo. Ellos me pidieron. Entonces, si está mal, automáticamente cambio el kit o rectifico. Y eso vamos a hablar por eso en cálculo decimal. Les voy a decir qué es la rectificación, cómo, bla, bla, bla. Entonces, sigamos aquí nosotros. Ve un poquito más. Dice, si la prueba de la virginidad está bien, ¿qué sigue? Prueba de las anillas. Si está bien, no pasa nada. Si está mal, cambio de qué? Anillas. Ojo, primero tiene que estar bien aquí. O sea, ¿qué está diciendo? Si la virginidad está bien y la anilla está mal, entonces ¿tengo que cambiar todo? No, solo las anillas. Pero si la virginidad está mal, automáticamente la anilla también debe estar gastada, ¿o no? Entonces ahí hago un cambio completo de kit o rectifico. Ya vamos a ver qué es rectificar, no se preocupe. Entonces, ahí es donde se decide cuándo. Por ejemplo, yo siempre les veo a algunos, ¿no? Incluso ha venido el año pasado, había su amigo de uno de los estudiantes que era mecánico. Buenas tardes, disculpe, sí. Mi motito está mal. Me viene una moto y él dice, le mira al otro mecánico, ¿no? Se decide cambiar solo anillas. Cuando la prueba de la virginidad está bien y las anillas no, ahí cambio solamente anillas. ¿Se entiende? Ahora, pero el secreto está en el bruñido, lo que decía su compañero. Si tú solamente vas a cambiar las anillas, no te va a durar ese motor, va a humear seguido. Esa anilla tampoco no va a durar. Porque ¿qué era la primera función del bruñido? ¿Qué han dicho? Lubricar. Entonces, esos huequitos que tiene el bruñido, se mete aceite ahí y gracias a ese aceite se lubrica bien. Por eso es 3 micras, incluso se puede aumentar más con un buen bruñido, la lubricación. Entonces, ahora, eso fue lo que hice yo. Cambié las anillas del auto de mi suegro, sería, ¿no? De mi ñata.
Él no lo sabe, pero lo va a hacer. Estoy decidiendo entre 4 sueldos todavía. Voy a ver quién se porta mejor. Entonces, ya. Y lo que le decía, pero mi mecánico me ha dicho que no va a durar si le cambiamos anillitas. Si no le dura, yo le pago, le dije, la reparación. Y incluso le dije, le garantía 1 año, ni siquiera 2. No le dura 1 año, yo le pago la reparación. Mira, sus ojos abiertos. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabes? ¿Tienes herramientas? No, yo tengo herramientas. Nos pusimos a hacer viernes, sábado, domingo en la tarde, estamos chupando, no terminando. Puta, la mierda es sacar esas cosas. Y ya pasó el tiempo. Si se pasó todo el tiempo así normal, al año, el auto salió, sí, no. ¿Problemas de señor? No. Ahora sí, lo más rápido que puedes. Apúrate. Chuseando el papel. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que si nosotros lo vemos de cerca ese bruñido, ¿cómo sería? Así. Así, puntitas o no. Así sería. Ah, entonces, el aceite, ¿dónde se va a ir a parar? Aquí. Ahí se queda el aceite. Entonces, cada vez que sube la anilla, va a tener aceite en esos huequitos y se va a lubricar mejor. ¿Va a durar más? Sí. Pero si tú no le sacas bruñido, va a ser liso, como en mi imagen, más o menos, como esto, liso. Entonces, el aceite que sube va a bajar. La anilla va a friccionar, o sea, va a lubricar, como te he enseñado, pero no va a ser eficiente. Gracias al bruñido, su lubricación se vuelve eficiente. Es una pequeña línea que algunos mecánicos propician. No se dan cuenta, es obvio, ¿no? No lo estamos diciendo que son sonsos, simplemente les faltaba esa pequeña información, sí. ¿No? Por eso yo tengo mucho respeto a los empíricos, pero sí odio al empírico que se hace al grandote, ese cabrón. Ah, ese sí. Profe, puedo meter de suyo. alguna vez sí, ahora como no voy entendiendo, alguna vez he visto agarrar las pelotas, ¿no? Digo, y no lo hace con ruido, lo hacía, digamos, con lija. Y ahora yo, ¿qué lo estaba lijando? No, yo decía. Ah, estaban bruñendo y cuando entendías. Sí, yo, pues, ¿por qué lo lijas si está lisito? Lo vas a rayar. Es la idea, ¿no? Pero no es una lija gruesa, ¿no? No, una lija 200, 300, así es. Y no es a presión, es una presión suave que hace. Es una presión suavita, por si acaso. A la mierda. Suavita la presión, suavito es. No es duro. ¿Ya? Esto se mete acá. Ojo, también lo puede hacer con buenas con lija. Yo también muchas veces he hecho con lija. Pero yo tenía esta herramienta en inglés. Este, por ejemplo, hay para máquinas, hay para todo. Este es para taladro. Tú le metes taladro y lo giras a media revolución, man. A esa velocidad nomás, por si acaso. Metes, sacas, metes. ¿Hasta qué? Hasta que moje, ¿no ves? ¿Me deja entender? Cuidado que lo saques completamente, ¿no? A ver, vos cuando estás galopando, sacarlo y mover, se va a torcer. Aquí lo mismo, no va a entrar. Entonces, o sea, tiene que estar constantemente adentro, pero hacer esa oscilación. Ahí. ¿Me dejo entender, no? Yo vi lo mismo que hicieron con taladro, pero con hierro igual. Exacto. Algunos le ponen botella, algunos le meten un palito cortado y ahí le meten la lija. Se dan formas. O sea, no tiene la herramienta, pero esa persona está craneando cómo darle un bruñido. Está bien lo que está haciendo. No será de la manera muy técnica, muy pro, pero está. Se solucionó, si no hay problema. ¿Sí, no? ¿Han visto ese meme? ¿Cuánto tiempo más o menos? Lo necesario. Calculamos, Lo necesario, unos 5 minutos, 10 minutos, porque va a ser suave. Esto, toque el resto suavito, es como una lija suave. No es áspera, por si acaso. Bueno, que me estoy metiendo 80, ¿no? 100, 120 igual es áspero. Arriba de 200 es lo que se usa. Arriba de 200, por si acaso. ¿Ya? ¿Con lijas de agua normal puedo? Sí. Si no tienes la herramienta. ¿Pero? De ese modo siempre. Pero no cuesta mucho, está 300 pesos. Por si acaso. Bueno, estaba con los problemas que. Voy a tenerlo a ese cabrón una vez. No sirve esto. Bien, me dejé entender. 1 es eso, la lubricación. 2, y esta es la parte más importante. Las anillas, ¿cómo se fabrican? Para que se entienda el segundo. Las anillas se fabrican literalmente
Es como un tubo, ¿ya? Se prepara el metal, se pone al rojo vivo, tienen el líquido, ¿no ven? Para que se mezcle con las otras aleaciones que se he dicho. O sea, níquel, acero, carbono, etcétera, ¿no ven? Y se va a poner en moldes, como tubos. Y en sí salen tubos estos. ¿Y qué hace la máquina? Va cortando, el torno va cortando en la medida necesaria. O sea que nace un anillo, literalmente, sin este corte. ¿Entienden? Y dependiendo la medida para qué es, una maquinita viene así chiquitita, es un talado bonito, entonces lo corta la medida. Ahorita, ¿estás redondo ahorita o no? Ahorita. Sí. Recuerden, en tubo es, solamente le hemos cortado un pedazo. ¿Estás redondo? Ah, está redondo, pues. Pero, ¿han visto que cuando entra al cilindro, qué pasa? ¿Se cierra o no? ¿Sigue siendo redondo? Ya no, pues. ¿Por qué? Ya se ha vuelto huevo. Ahorita está redondo. Si yo le aplasto, estas partes son más anchas que estos dos. Se ha vuelto como huevo. Podemos medir si quieren. Este ya no es redondo. Aquí en estas partes hay más presión que en estas partes. Porque está presionándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas partes de aquí van a empezar a hacer más hueco en el bruñido. Pero eso está justamente designado para eso. Porque si fuese cabalito, lo cortarían simplemente a 10. Pero lo cortan más, ¿para qué? Para que justamente haga presión y haga una huella. ¿Para qué creen? ¿Para qué creen que hagan esa huella? No, para que no se mueva la línea. ¿Hemos orientado o no? Pero cuando tú aceleras, esto va a girar. ¿Recuerdan lo que les dije? La línea flota. Entonces, ¿qué hace esto? Por las mismas líneas del bruñido gira. Y increíblemente se alinean las líneas. Por eso, cuando estás reparadito o es nuevo, no lo tienes que acelerar. Esa es la única prohibición que existe cuando tú tienes que asentar un motor. No sobreacelerarlo. No tienes que pasar de la mitad de la aceleración. ¿Qué les han dicho a ustedes? Cuando han reparado o comprado un nuevo, ¿cómo lo he hecho? Para asentar. ¿Qué les han dicho? Dígame todo, vamos a romper todo ese mito. 500 kilómetros de cosero. Nada más te he dicho eso. Despacio. ¿Qué más? Vamos, dígame todo. Menos de 30 kilómetros por hora y sin pasajeros. Le conoces a tu mujer gorda, le dice. ¿Qué más? ¿Qué más? No me para reír, no se van a enojar, por favor. Es para que estaban riendo siempre. ¿Qué más? La única prohibición que es no sobre revolucionar lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Nada más. ¿Por qué? Porque si tú lo aceleras más de la mitad, va a empezar a girarse. ¿Por qué se va a empezar? Y va a haber dos cosas. Se va a alinear la anilla y lo va a limpiar el bruñido. ¿Por qué? Porque por aquí, esas puntitas tienen que gastarse poco a poquito, ¿entienden? Poco a poquito. O sea, voy raspando, digamos, raspando, hasta que me quede una altura de bruñido intermedio donde haya aceite y haya huella. Pero si yo lo acelero, ¿qué va a pasar? Cuando yo pase de golpe, ¿tú crees que va a sacar la puntita? Si yo paso de golpe, ¿han hecho la prueba una vez? Cuando tú haces como así, con un palito, vas cortando la punta, pero hazlo de golpe, a ver, ¿qué pasa? ¿Se rompe desde más adentro? Exacto. Eso es lo que sucede. Quita todo el bruñido hasta el fondo. O sea que se vuelve liso rápidamente. Se vuelve liso, 1, 2, se va a girar las anillas. Y al estar lisos no se va a lubricar bien, no dura ese motor. O sea, ¿y qué va a pasar? El dueño, no me lo ha hecho un buen trabajo, no lo ha sentado bien. Que es diferente. Miren. ¿Y por qué les han dicho todo lo que les han dicho a ustedes? ¿Por qué les han dicho? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué creen? Hasta una semana tarda en asentar. A veces. Es el extremo caso, pues el máximo 3 días. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber que ya está asentada mi motor? ¿Alguna idea? Porque yo tampoco sé. No, mentira. La compresión, muchachos. Si cuando no está asentada, ya, la anilla medio que sigue bailando todavía. La compresión es inestable. Tú le mides 114, le vuelves a medir 118, le vuelves a medir 90, o sea, no te da una compresión estable. Entonces, cuando me doy cuenta que ya está sentada, tú le mides, siempre te va a dar el mismo número, y ya está sentada. Entonces, nunca se confíe, siempre hagan más de lo que necesiten. Si yo te estoy diciendo, le metes 2 horas,
No te confíes jamás en esas 2 horas, a no ser que conozcas qué tipo de material metiendo, qué moto es. Pero si no, mínimamente háganle andar 2 días mínimamente a esa moto. ¿Y qué hacen los mecánicos? ¿Qué te he dicho? Una semana te dicen, ¿no ve? ¿Por qué? Se están asegurando, vuelvo a repetir. De 2 a 3 días ya sienta la moto. Entonces, pero es bueno siempre asegurarse. Siempre vayan a lo seguro, por favor. Entonces, respeten siempre la semana. O los primeros 500 kilómetros. Los primeros 500 kilómetros de recorrido de ese motor, no lo acelere. Ande suave, como si no tuviera problemas, hijos, deudas, nada, así. Entonces, en resumen, 500 kilómetros de recorrido de esa moto. ¿Me están escuchando? 500 kilómetros de recorrido. Y no existe aceite para asentar, por si acaso. No existe aceite para asentar. A ver, díganme, las piezas están recién hechitas, están filosas, ¿necesita lubricación o no? ¿Y tú le vas a meter un aceite que es solo para asentar así, que se tiene que botar? No, ¿no ve? Tiene que usar el aceite normal que usa ese motor. Respecto a eso, me decía que cuando es nuevo, viene un motor con aceite de fábrica, tienes que cambiarlo por otro para hacerlo asentar recién. ¿Verdad o mentira? Falso. ¿Qué tiempo puedo manejar con el aceite que viene de fábrica? Lo vas a cambiar a los 250 kilómetros de recorrido. Ahora, si quieres asegurarte, lo sacas y le metes el aceite de tu preferencia. Pero no existe aceite para asentar, es el mismo aceite que debe usar. E incluso es mucho mejor todavía, ¿por qué? Recuerden, vuelvo a repetirles, las pistas recién fabricadas tienen puntas que van a rayar, necesita más lubricación de cuando ya está asentado. Pues ese aceite ni siquiera es para botar, protege más todavía. Por eso les voy a repetir, no hay aceite para asentar. Lo voy a hacer repetir esto en el curso de aceites. ¿Listo? Muy bien, entonces esas 2 son las funciones que tiene el bruñido. Dime, Rafael. No, no es Rafael. El cilindro es circular. Que yo sepa, sí. Y las anillas también. Teóricamente, pero he visto que se hace huevito. ¿Por qué se hace huevo si son circulares? Ojo, no es mucha diferencia, por si acaso. Es mínima. El espacio que le han dado es suficiente para que haga presión. Sí. Cuando lo ha cortado, se abre. No, haz así. Ahí le quitan un pedazo, esto no se abre nada. Entonces, Se cierra cuando entra. ¿Pero por qué se cierra si el cilindro también Es justamente eso, para que no se gire. Para que esta parte, para que esta parte haga... Entonces, pero nunca se confíen en esto, a no ser que sea exclusivamente necesario. ¿Por qué? Aquí tengo mi cilindro. Hemos visto que se hace un poco huevo el cilindro o no. Digo, la anilla. Esa desviación que tiene está ya calibrada a que no se abra mucho por atrás, por si acaso. Está calibrada. Pero ¿qué pasa si yo le meto mucho? ¿Qué me va a quedar? Yo me voy a preocupar por aquí, pero voy a tener abertura por aquí. Al ponerlo muy grande. Y eso ha pasado con uno de mis muchachos. Él ya era mecánico, ya era mecánico. Él desde el principio, profe, yo soy mecánico, pero no quiero que se entere nadie. Ah, muy bien. Terminó el curso, todo bien. O no me acuerdo si terminó. La cosa es que me llama un sábado. Profe, ¿puedo traer una motito? Me dice, sí, ¿qué ha pasado? Ya le he cambiado anillitos, todo y sigue humeando. Le cuesta encender, y si enciende, humea, después se apaga, no quiere encender. Bueno, tráelo, lo trae la moto, era una moto Dio, como la Dio, pero en 4 tiempos, ¿no? La cadenilla. Y efectivamente, a ver, muéstrame, ¿qué has hecho? Ya le cambié, mire, ha puesto 4 anillas he comprado. Ha comprado de 25. Primero el estándar, no la ha hecho, luego ha pasado esto, luego ha pasado esto. Hasta aquí ha estado. Y él solo se estaba preocupando, mire, incluso ya le he cerrado biencito y sigue humeando. Ya, sacar el cilindro. Lo sacar el cilindro, pone la anilla, lo puse, ahora mira la luz. Y estaba así, no estoy exagerando, así estaba. Entonces, muchos se preocupan en que la punta de la anilla esté cesadita, ¿no? Lo que les decía, cuanto más cesadita, mejor, ¿no ve? ¿Sí o no? Deliciosa. Ah, pero nos olvidamos, lo que les dije, ¿recuerdan ayer? Siempre que tú hagas algo, va a afectar a otra cosa. Y eso es lo que pasa. Nada, vaya a hacer rectificar esa mierda. Le he mandado a rectificar con su pistón y su anilla y recién. Entonces,
Eso lo que está haciendo se llama sobremedidas. ¿Ya? Siempre busque que no sea mayor a esos números. Ella estaba de 75, imagínense. ¿Y dónde habrá conseguido 75? ¿Cómo habrá eso? Incluso había comprado de otros motores que le hacía y eso estaba metiendo en luz. No se preocupen tanto aquí, también preocúpense aquí. Y el de estándar, ese forma huevo que tiene, ya está calibrado como para que tape, no le va a afectar, no se preocupe. Pero si yo le meto mucho se va a huevear, si vale el término, entonces igual te va a fallar. ¿Me dejé entender? Igual va a tener esa luz. Sí, va a tener aquí esta huevada. ¿De qué sirve que te preocupes aquí? Si por aquí está pasando por litros de aceite. ¿Eh? Y yo me harto, pero puta la mierda, algo menos ese motor. Horrible. Lo he hecho desarmar ahí mismo y ahí está. Hacia la luz, siempre con la luz. Por eso se llama espacio. ¿Me dejé entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y esas anillas sobre medida con la moradora es normal cortarlo o hay herramientas especiales? Hay una herramienta con la que se corta mismo en la misma fábrica. Es como, ¿conocen la sierra circular de los carpinteros? Una mesa, una circular y por ahí le pasan la madera. Es parecido a eso. De este tamañito chiquitito. Se pone la anilla y se hace. Pero no hay aquí para vender eso. Entonces, ¿qué hacen la mayoría? Hacen con lima, pero se tarda. ¿Y qué le meten? A la moladora. Pero la moladora, ¿será que va a ser rectito? Te pasas un poquito, ya estás. Se lo come rapidito. Ya se puede, ya he intentado. Si te digo algo es porque yo ya le he cagado. No es porque me han dicho, yo ya he arruinado.